I have the word of God in my hand. Hoy abro mi corazón, Today I open my heart. aprenderé, I will learn. creceré I will grow. y no seré And I will igual. not be the same. Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la importancia del respeto a las Tonight we will autoridades. speak about the importance of respecting authorities. La mayoría de los, bueno, quiero decir, muchos de los casos que están en las cortes serían eliminados si entendiéramos esto. Many of the cases in courts would be eliminated if you would understand this. Las cárceles están atiborradas, la sociedad está quebrantada Jails are so packed and society is broken porque no entendemos y no practicamos el concepto del respeto a las autoridades. because we don't understand or practice the importance of respecting authorities. Hay un espíritu de rebeldía en la tierra There is a rebellion spirit on earth que fue traído por Satanás cuando cayó. that was brought because of Satan's fall. Satanás es el padre de la mentira, Satan is the father of lie. es el origen de la rebelión, That's the origin of rebellion. que también es hechicería, That is also witchcraft. y ha dañado o ha contaminado la tierra. And it has contaminated earth. Satanás no pecó contra la santidad de Dios. Satan did not sin against God's holiness. Escuche lo que dije, no, el pecado de Satanás no fue contra la santidad de Dios, Listen, Satan's sin was not against God's holiness. fue contra la autoridad de Dios. Was against God's authority. Y quiso suplantar y quiso tomar el lugar de Dios. And he wanted to take God's place. Muchas veces el pecado de la iglesia no es contra la santidad de Dios. Many times the sin in church is not against God's holiness. A veces ya no fornican, ya no adulteran, ya no matan. Sometimes you don't kill, you don't fornicate, you don't commit adultery. Pero hay un espíritu de rebeldía y desobediencia contra Dios. But there's a spirit of disobedience and rebellion towards God. Es un tema muy extenso, pero voy a tratar de hacerlo simplemente una cápsula para nosotros el día de hoy. I will try to make it a capsule for us today. Quiero recordarle que las autoridades existen establecidas por Dios en varios ámbitos. I want to remind you that the authorities are established by God in different atmospheres. Definitivamente primero está la autoridad divina. Diga conmigo autoridad divina, So say with autoridad de me, Dios. divine authority, that's God's authority. Entonces es la autoridad de Dios That primeramente. is God's authority first. Esa ni le doy vueltas. So I'm not going to go around that. Pero el número dos está las autoridades en la familia. But second, we have authorities in the family. Dios ha establecido también un orden en la God familia. has established an order in the family. Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Ephesians 6 says, children, obey your parents, for this is right. Obediencia. Obedience. Y mira el mandato en el versículo 2, todos juntos. And look 1, at 2, God's 3. mandate. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Imagínense si es importante el respeto a las autoridades. Imagine if respect for authorities is so important. Que el respeto y la honra a nuestros padres trae bendición, hay promesa de bendición. That honor and respect towards our parents brings promises of blessing for us. Y entonces dice el versículo 3, todos juntos, 1, 2, 3. Verse 3. Haz esto para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. So that it may go well and you may enjoy a long life on earth. Autoridades en la familia. Authority in the family. Sigue también diciéndole primera Pedro 3:1, todos juntos, 1, 2, 3. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos para que a fin de que los que no creen en la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por su palabrerío. Wives, likewise, be submissive to your own husbands, that even do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. Si tienes a tu esposa a un lado, dile: amor, ahí nos está hablando el Señor. If you have your wife next to you, tell them God is speaking to us. O sea, la esposa debe honrar la autoridad de su The esposo, wife must honor the authority of the husband. pero el esposo debe de honrar la autoridad que Dios le ha dado y no ser un tirano. But the husband must obey the authority that God gave him. No me puedo meter ahí, solamente estoy dando un pequeño repaso. Esa es otra clase que That's da. a different class.
Número 1, la autoridad a Dios. Number 1, God's authority. Número 2, las autoridades en la familia. Number 2, the authorities in the family. Número 3, las autoridades civiles. Number 3, the civil authorities. También tenemos autoridades civiles. We also have civil authorities. Romanos 13:1, todos juntos. Romans 13:1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Quién es Él? Dios. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authority that exists have been established by God. Vamos, ahí en el salón lean el versículo 2 conmigo. Por lo tanto, vean ustedes también, chicos, vamos. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que así proceden recibirán castigo. Ay, Señor. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do this will bring judgment onto themselves. Nos va a hablar el Señor a todos el día de hoy. God is going to speak to all of us today. Y Romanos 13:7 dice lo siguiente: 1, 2, 3. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿No se los pusieron? Romanos 13:7. Romanos 13:7, Romans multimedia, por favor. 13:7. 1, 2, 3. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Go ahead, hija. Give to everyone what you owe them. Entonces diga conmigo: autoridades divinas, Say it with me: divine authority, autoridades en la familia. authorities in the family, Número 3, autoridades civiles. civil authorities. Pero ¿cuántos saben que número 4 también hay autoridades en la iglesia? But how many of you know that we also have authorities in the church? Dios tiene un orden en las iglesias God también. has an order in the churches as well. Entonces dice, y con eso a veces sí, como algunas congregaciones tienen problemas. And some congregations battle with that so much. Gracias a Dios nosotros somos una iglesia muy saludable. Thank God we are a healthy church. Pero dice 1 Timoteo 5:17, But todos 1 Timothy juntos. 5:17 says, Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia, o sea, los líderes, son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus fuerzas a la predicación y a la enseñanza. the Hija, elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those who work in the preaching and teaching. no voy a hablar de eso porque es toda una clase. I'm not going to speak about that because that's an entire class. Solo quería poner un poquito el fundamento. I just wanted to lay a foundation. Pero déjeme contarle la historia de 2 o 3 hombres But let me tell you the story about 2 or 3 men. que todos tuvieron la misma oportunidad de Dios de tener éxito en esta vida. That they all had the opportunity given by God to be successful in life. Los 3 tuvieron la oportunidad de ser reyes en esta tierra The 3 of them had the opportunity to be kings in this world, con el respaldo de Dios. with God backing them up. Pero 2 de ellos le voy a mostrar cómo terminaron y por qué. But I'm going to show how 2 of them ended and why. Cortaron el propósito de Dios para su vida. They stopped God's purpose for their lives. Y uno de ellos cómo terminó al saber honrar las autoridades en el cielo y en la tierra. And how one of them ended by knowing how to respect the authorities in heaven and here on earth. ¿Están listos? Are you ready? Sí, ok. Entonces, el primero que quiero hablarles es Saúl. The first one is Saul. Saúl fue el primer rey y la voluntad de Dios era confirmar su reinado para siempre. Escuché lo que dije. Saul was the first king, and God's will was to uphold the kingdom forever. Entre nosotros en la iglesia va a haber Saúles, Within the church, we will find Sauls, pero espero que también haya Davids. but I hope we also have Davids. Va a haber mujeres Saúlas, por decirlo We're así, going to have women that are going to be like Sauls, pero espero que también haya mujeres Davidas. but I hope there are women like David as well. Quiero contarles esa historia que está en el primer libro de Samuel, capítulo 9:1, perdón. I want to tell you the story that it's in the second book of Samuel 9. Vamos a leerlo un poquito donde comienza. Vamos en español. 1, 2, 3. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín, de donde salían los reyes, hija. There was a wealthy, influential man named Kish from the tribe of Benjamin. Número 2, todos juntos. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. He was the son of Abiel, son of Israel, and son of the tribe of Benjamin. Versículo 3. Cierto día los burros de su papá Cis se extraviaron y él le dijo:
a su hijo Saúl, le dijo, lleva un siervo contigo y ve a buscar los burritos que se nos han perdido. One day Kish's donkey strayed away, and he told Saul, take a servant with you and go look for the donkeys. Quiero que comience a ver de dónde salía este hombre. I want you to see where this man came from. Dice que su papá era de buena posición. His father had a good position. Su familia tenía buena reputación The family had a good y reputation, buenos medios económicos. and they had a good economic situation. Y dice que corporalmente el hombre era guapo, And he was a good-looking man. alto. He was tall. Las otras personas le llegaban a los hombros y él era más alto. Other people came to his shoulders, so he was Y, en- very tall. y entonces, en lo que él anda buscando los burros que se le habían perdido a su papá, So while he was looking for the lost donkeys from his father, de repente el Señor al mismo tiempo le está hablando al profeta Samuel. suddenly at the same time God is speaking to Prophet Samuel, Porque el pueblo de Israel había pedido rey. because the people of God had asked for a king. Señor, danos un rey como todas las demás naciones. God gave us a king like every other nation. Entonces el Señor le dice a Samuel, mira, hoy te voy a mostrar a un muchacho que quiero que unjas. So God told Samuel, today I'm going to show you a man that I want you to appoint. El profeta Samuel era el hombre de Dios. So Samuel was a prophet, a man of God. Tenía la autoridad de Dios sobre él. He had God's authority upon him, El manto de la autoridad profética sobre the él. mantle of the prophetic authority. Y entonces él iba a ungir a un rey. He was going to anoint a king. Oiga, usted diría, bueno, ¿qué es más? ¿Un rey, el presidente de los Estados Unidos, o un profeta que predica de Dios? What is more, a king that's like the president of the country, or a prophet that preaches Bueno, about God's word? cada autoridad tiene su lugar. Every authority has its place. Entonces el Señor le dice, Samuel, te voy a enseñar un muchacho que quiero que unjas. So God said, I'm going to show you a man that I want you to Y anoint. le dice, prepárate una redoma de aceite. So prepare a flask of oil, Y lo vas a ungir cuando te lo enseñe. and you're going to anoint him when I show him to you. Mientras anda buscando los burros que se le habían perdido a su So papá. while they're looking for the donkeys that his father had lost, Entonces a Saúl se le ocurre que por ahí hay un profeta de Dios. so Saul heard that there was a prophet of God there. Y preguntan por él y van a buscarlo. And they asked and they went to look for him. Pero en el momento en el que el profeta Samuel ve a Saúl, le dice, tengo algo que decirte y bueno, pero te lo voy a decir mañana. But in the moment that Prophet Samuel saw Saul, he said, I have something to tell you, but I'm going to tell you tomorrow. Y se lo lleva a cenar y todo el asunto. So he took him to eat and all that. Pero de repente entonces, en cierto momento, capítulo 10, versículo 1, nos dice lo que hizo el profeta And in a Samuel. certain moment in 1 Samuel 10:1, it tells us what he did. Leamos todos juntos, 1, 2, 3. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Y luego agarró a Saúl y lo besó y le dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que seas rey y gobiernes a Israel, que es su posesión más preciada, casi nada. Then Samuel took a flask of oil and poured it over Saul's head. He kissed Saul and said, I am doing this because the Lord has appointed you to be the ruler over Israel, his special possession. Dios lo había designado para cuidar lo que más precioso tenía en esta tierra. God designed him to take care of his special Qué possession on tremendo earth. privilegio. So what a great privilege. Hasta ahí todo iba bien. Everything was going well till there. Saúl fue ungido para ser rey, Saul was anointed to be king, designado por Dios, no por el pueblo, por votación. designated by God, not by the people's vote. Oiga, ¿a usted le gustaría ser que donde usted esté puesto por Dios y no por la gente? Would you like to be where God put you and not because of people put you there? Y tener el respaldo de Dios. And have God backing you up? Pero déjeme contarle de los hechos y el fracaso y el camino al fracaso de Saúl. But let me tell you about the actions and the path towards failure of Saul. A pesar de la gracia que Saúl había hallado en Dios y del llamado tan especial que tenía para su vida, había un problema. Despite the grace Saul found in God and despite the special calling he had given him, Él estaba destinado para ser rey por siempre, he was destined to be a king forever. pero cometió varios errores graves, entre ellos uno muy grave. But Saul made such a big mistake that cost him his kingdom. Y quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo, hoy vamos a leer mucha Biblia, Today we're going to read the Bible. capítulo 13 y versículo, ahorita le voy a leer el versículo 10 en adelante, pero déjeme ponerle, antes de leerlo, déjeme ponerle el trasfondo. Before reading, let me say the foundation. Cuando ya Saúl había, después de un tiempo que entonces ya fue rey, After a while that Saul was king, el pueblo de Israel se encontraba en guerra. the people of Israel were in war. Y entonces
en una de esas batallas el rey habló con el profeta. So in one of those battles, the king spoke with the prophet. Y el profeta de Dios le dijo, mira, ya voy a regresar yo, estamos acampando, alistándonos para la guerra. And the prophet of God told him, I'm going to be back. We're camping. We're getting ready for war. Y le dijo, pero déjame, yo voy a regresar en 7 días, espérate aquí Saúl con el ejército. But wait, Saul, with all of the army, and I will be back in 7 days. Y entonces voy a regresar a presentar el sacrificio, el holocausto, las ofrendas a Dios. And I will come and I will present the sacrifices and the offerings to God. ¿Quién era el responsable de hacer eso? Who was responsible to do that? ¿Era el oficio de quién? It was whose ¿Del duty? rey o del The profeta? king or the prophet? Note cuando empezamos a meternos donde no nos han llamado Keep an eye on when we start doing things we're not supposed to. y cuando queremos hacer lo que no se nos ha asignado When we want to do what has not been y assigned to usurpar us. las funciones de nuestra autoridad. And take somebody else's. Sucede que el profeta Samuel se tardó So Prophet Samuel took longer. y el rey Saúl se empezó a asustar porque el enemigo estaba a punto de atacarlo. And King Saul was afraid that the enemy was about to attack him. Y el pueblo se le empezaba a desertar. And the people started to stay behind. Y entonces el gracioso del rey Saúl dice, bueno, pues ¿qué tiene? Voy a ofrecer el sacrificio yo mismito. So then King Saul said, okay, well, I'm going to offer the sacrifice on my own. Si el pastor puede predicar, pues ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo If the predicar? pastor can preach, then why can I preach? Si mi líder de alabanza, bueno, ¿por qué corona tiene mi líder de alabanza que yo no tenga? ¿Por If qué my yo no puedo hacer lo que él hace? Worship leader does this and he leads worship, then why can I do it? What crown did he have that I don't have? ¿Por qué yo no puedo abrir mi iglesia? Why can I open my church? Porque Dios no te ha ungido todavía Because para eso. God has not anointed you yet for that. Y no quieres ir sin el respaldo de Dios. And you don't want to go without God backing you up. Y entonces él ofrece, según él dice, Saúl ofreció el sacrificio y pensó que iba a agradar a Dios. Dios, aquí te traigo nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, escúchanos. Saul presented the sacrifice and he thought that God was going to receive it. Capítulo 13, versículo 10, lean conmigo en español. Chapter 13. Y precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, miren, en ese momento, in that moment, llegó Samuel y Saúl salió a recibirlo. Go ahead, diga. As soon as he finished offering the burnt offering, Samuel finally came. Saul went out to meet him and welcome him. Acababa de ofrecer la He ofrenda just finished offering. y aparece Samuel. And Samuel appeared. Y entonces el versículo 11 dice que Samuel le dijo, el profeta, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió, ay, es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas, profeta, como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Ah, qué bonito, léelo en inglés. But hija. Samuel said, what have you done? Saul said, since I saw the people were scattering away from me and that you did not come within the appointed time. Pastor, como usted no me había dado una cita todavía, ni el pastor de red, pues yo hice lo que me dio la gana. Pastor, because you didn't give me an appointment or my pastor didn't give me an appointment, I did what I had to do. E hice lo que no tenía que hacer. And I did what I wasn't supposed to do. Versículo 13, qué triste lo que dice ahí. Verse 13, how sad what it says. Léalo conmigo ahí en el salón también. Pero Samuel le dijo, qué locura lo que has hecho. Estás loco, you're crazy. Si hubieras, léelo, si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. You have acted foolishly, which commanded to you, for if you had obeyed the Lord who had established you and your kingdom over Israel forever. Si hubiera obedecido, If you had obeyed, reinado para siempre. kingdom forever. Versículo 14. Verse 14. Pero como no lo hiciste, no, pues me dejaron solos. Ah, es que no se los ponen, no, pues. Ok, vamos. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey, y ese rey sí lo obedecerá. But now your kingdom shall not endure. The Lord has sought out for himself a man after his own heart, and the Lord has appointed him as a leader and rule over his people because you have not obeyed. ¿No se le hace injusto que
hombre, si lo que hizo fue ofrecer un sacrificio. Doesn't it seem unjust that what he did was just offer a sacrifice? ¿Cómo cortarlo del reino por eso? Why cut his kingdom because of that? No fue porque haya ofrecido el sacrificio. It wasn't because he offered the sacrifice. En realidad el pecado de Saúl fue la In reality, Saul's desobediencia. sin was disobedience. Diga conmigo, desobediencia, Say with me, disobedience. rebelión, Rebellion, rebeldía, rebellion, pecado. sin. Algunos de nosotros tenemos un poquito de rebelión dentro, ¿sí o no? Some of us have a little bit of rebellion within us, right? Me dejaron solo con 10 nada más. A ver, al final de la predicación van a decirme si no. At the end of the preaching, you're going to tell me if yes or no. ¿Cuántos manejamos por arriba del límite de velocidad del How día de many hoy? of us drive past the speed limit? No saquen eso en la cámara, hijo, van a decir que carnales. Ay, Señor, pero bueno, estamos en proceso, Padre. You're in the process, Father. Pero ahí va a ir hablando el Señor en el hogar, a las esposas, The Lord is going to begin to speak to the wives in the house, a los hijos, to the children, a los esposos que abusan su to the autoridad husbands that abuse their y authority que quieren ser respetados como autoridad en la and they casa, want to be respected as an authority at home, pero no respetan sus autoridades en la iglesia, but they don't respect their authorities in church, no respetan sus autoridades en el trabajo, their authorities at their workplace, ni las autoridades civiles. nor the civil authorities. Ya vamos entrando en materia. So we're going to go into the topic. Entonces el pecado fue la desobediencia. 1 Samuel 15:22. So the sin was the disobedience. Vamos, léalo conmigo. Pero Samuel le respondió, ay, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? But Samuel replied, "What is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to his voice?" Seguimos leyendo. Esto tiene que leerlo con voz alta. Escucha. Saúl, escucha. Guillermo, escucha. Listen, Guillermo. Listen, Raúl. Listen, everyone. Patricia, Marta, Rosa, Raúl. Lo leemos. Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio. Listen, obedience is better than sacrifice, Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. and submission is better than offering the fat of rams. ¿Qué quiere Dios? What does God want? Que hagamos y hagamos y hagamos o que obedezcamos. That we do and do, or that we obey? Que seamos líderes que yo hago, pastor, yo To be hago y leaders and say, deshago. "Oh, I'll do, Pastor, I'll do it," O que tenga un corazón sumiso y or that obediente. you have a submissive heart and obedient heart. Porque de nada vale lo que hacemos si somos unos rebeldes. Because if nothing is worth what we do if we're being En el rebellious. cielo no va a haber rebeldes. In heaven there will not be rebels. Tenemos que ser transformados. We must be transformed. Dios no va a permitir que se levante otro Satanás a hacerle destrozos otra vez en God su will now mundo. allow another Satan to arise and destroy Me heaven. estoy adelantando. Versículo 23. Verse 23. Mire con qué compara la rebelión. Listen to what he compares rebellion to. 1, 2, 3. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Rebellion is as sinful as witchcraft. ¿Sabe que las iglesias están llenas de brujos, You know that the churches are full of witches, de hechiceros, of sorcerers, que tienen rebeldía en el that corazón? have rebellion in their heart? ¿Y por qué tengo que diezmar? And why do I have to tithe? No, nadie está obligado. No, no one's forced to. Aquí lo hacemos voluntariamente y con alegría de We corazón. do it voluntarily and with a cheerful heart. Pero no criticamos y no. Ay. ¿Y por qué? Y siga leyendo conmigo. Pecaminosa como la hechicería. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. ¿Habrá tercos en las iglesias? Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. A mí se me hace fuerte esa palabra, pero así dice ahí. This is very strong, but that's Yo no what la it uso, pero says. así la Biblia sí la usa. A lo mejor yo soy uno de esos tercos. Maybe I'm one of those stubborn Y people. yo quiero que Dios trate con mi And I corazón. want God to deal with my heart. Que yo quiero llegar al cielo y oír que mi Dios me dice, hijo, hiciste mi voluntad. Because I want to go to heaven and hear God's voice saying, Es- "Son, you did my will." Esta mañana le decía a todo el staff This morning I was telling the staff que Dinora y yo lo que queremos oír al cielo es Salmo 48. that Dinora and I want to hear in heaven Psalms 48. Este es el motivo de nuestra vida. This is the reason of our lives. Dice así, el hacer tu voluntad, oh Dios,
me ha It agradado. says, doing your will is pleasing to me, O Solo God. quiero saber que estoy haciendo la I voluntad de just want to Dios. know that I am doing God's will. No la mía, no la de nadie más. Quiero hacer la voluntad de Dios. Not mine, not no one else's, but I want to do God's will. Y para eso se necesita un corazón sin rebeldía. And in order to do that, you need a heart Y le without pido a Dios que me rebellion. purifique más y más And I cada ask día. Him to purify me day by day. Así que por cuanto, lo ponemos la parte segunda, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. Entonces, en resumen, para los que están llenando su manual, pueden escribir: el pecado de Saúl fue la desobediencia. Saul's sin was disobedience. So you can write it down on your book. Número dos, podemos decir que el obedecer, léalo conmigo si lo tiene ahí, el obedecer es mejor que los holocaustos. Obedience is better than sacrifice. Y número tres, podemos leer también que léalo conmigo, si hay algo que a Dios le molesta, And number ¿qué 3, es la desobediencia y la rebeldía hacia Él y hacia las autoridades que Él instituye if there aquí is en la something tierra. that bothers God, that is disobedience and rebellion towards Him and the authorities He instituted. Y número siguiente, algo más que podemos aprender de lo que les dije ahorita es que lo ponemos en pantalla, es que todos juntos, los líderes no podemos actuar locamente. Another thing that we must learn is that as leaders, we cannot act foolish. Debemos ser templados, We need to be tempered, sobrios. sober. ¿Les sirvió la clase que di el domingo acerca de la unción, dones y The carácter? anointing, character, and gifts class that I gave last week helped you? De nada sirve la unción si no tenemos carácter. Anointing is good for nothing if you have no character. De nada sirve los dones si no tenemos madurez de carácter. The gifts are good for nothing if you don't have maturity in your character. Por supuesto que tampoco sirve el carácter si no tenemos la unción y los dones y el poder sobrenatural de Dios. And of course, the character is good for nothing if we don't have the gift, the anointing of the supernatural power of God. Necesitamos tener las tres cosas: unción, dones y We carácter. must have 3 things: anointing, gifts, and character. Pero dice Dios, wow, oye, Saúl, le dijo el profeta: Saúl, So the prophet told Saul, Saul, estás loco, hiciste una locura, you are hijo. foolish. You did something foolish. Porque Dios te había puesto para rey para toda tu vida. Because God has set you as a king Y le dice, forever. pero hoy Dios ha cortado tu But today, reinado. God has stopped that. Y se ha buscado un hombre conforme a su corazón And He has sought a man after His heart que te va a hacer lo que tú no quisiste that hacer. will do what you did not want to do. Me pregunto cuántas personas en la iglesia I ask myself, how many people in church? Dios tenía para ellos grandes propósitos y los perdieron. God had great purpose for them and they lost them. Dios los había llamado para un ministerio como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro y lo perdieron por no saber tener un padre espiritual, por no tener un mentor, por no saber obedecer las autoridades. God had called them to be a pastor, an apostle, a prophet, evangelist, teacher, and they lost it because they did not know how to have a mentor or a spiritual Porque father. dicen, bueno, es que para mí el Señor es mi pastor. Because for them they said, the Lord is my shepherd. Sí, Él es nuestro pastor. And of course, yes, He's our Pero shepherd. aquí en la tierra Él ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que nos perfeccionen para hacer la obra Here del on earth He ministerio. has set apostles, prophets, pastors, teachers, evangelists to perfection us. Y por supuesto, un verdadero padre espiritual o pastor nos va a ayudar a alcanzar nuestro propósito en And of Dios. course, a true spiritual father is going to help us to fulfill our purpose in God. Entonces ahora le hablé un poquito del primer hombre. So I spoke about the first man. Espero que no caigamos en esa categoría And I hope that we don't fall into that y que si estábamos category. yendo hacia ahí, hoy cortemos And toda that if we were maldición. going towards that, we can cut off all Déjeme the curse. hablarle de la historia de un segundo Let rey. me speak about the second king. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se llamaba? The man who was after God's heart. Entonces déjeme hablarle ahora del pecado del hombre conforme al So corazón let me de speak Dios. about the David. sin of a man who was after God's heart. David. Hechos 13:22, todos juntos. 1, 2, Acts 3. 13:22. Quitado Saúl, And when he had removed Saul, Dios les levantó por rey a David, he raised up for them David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. Note por qué era conforme al corazón de Dios. And see why he was after God's heart. Y léalo con lo que dice al final: conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. After my own heart, who will do all my will. Yo quiero ser uno de ellos. Yo I quiero want to ser be uno one de of ellos, yo those. quiero ser uno de ellos. I want to be one of those.
Saúl no obedeció, pero dijo David. Saul did not obey, but he said David. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios porque hacía todo lo que Dios quería. David was called a man after God's heart because he did everything that God wanted him to do. Es decir, hacía todo lo que Dios quería, no hacía la mitad. Not halfway, Es decir, no hacía solamente parte, not partially, no solamente lo que le gustaba. not only what he liked, Él hacía todo lo que Dios le mandaba. but he did everything that God sent him to. ¿Cuántos podemos decir, Señor, quiero hacer tu How voluntad? many of us can say, God, I want to do your will? Entonces, por eso fue un hombre conforme al corazón de So Dios. that's why he was a man after God's heart. Entonces, en pantalla, el corazón que agrada a Dios es aquel que hace todo lo que a Dios le agrada. The heart that pleases God is one that does everything that pleases him. Pregunta, ¿qué está haciendo tu corazón el día de hoy? So question, what is your heart doing today? ¿Estamos haciendo lo que le agrada a Dios? Are we doing what is pleasing God? Ahora veamos cómo David es llamado. So let's see how David is called. Primero Dios le revela al profeta Samuel que David sería el nuevo rey de Israel. First, God shows prophet Samuel that David would be the king of Israel. Samuel había estado llorando por Saúl. Samuel had been crying for Saul. No es bonito cuando un rey, cuando un líder, cuando un padre, cuando un padre de familia, un esposo, un líder, un pastor cae de la gracia de Dios. It's not nice when a father, a mentor, a leader, a pastor falls from God's grace. Eso es una tragedia. That's a tragedy. Y Samuel, cuando un mentor o un hermano de la iglesia, Dios lo estaba usando y de repente cae de la gracia de Dios. And when a mentor, someone in church was being used by God and suddenly they fall from God's grace. Porque la rebeldía entró a su corazón. Because rebellion came into their hearts. Y aunque le decían, esa mujer es casada, no se meta con ella, And pero es because- que yo siento. Even though they told him she's a married woman, don't get into problems. He said, I feel. Y le decían, no novie con un inconverso, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? And they would tell her, don't date when someone that is not a believer because darkness has nothing to do with Pero light. pues aquí que a mí nadie me manda. Oh, but nobody tells me what to do. Y tiene razón, a nadie nos manda nadie. And of course, we are not forced. Es voluntariamente que nos sometemos todos a la palabra de Dios. It's voluntarily Para que that we nos all vaya bien. submit to God's word in order for us to have a good. Y Dinora y yo les predicamos la palabra y la verdad. Dinora and I preach the word and the truth. Y cada quien decide adoptarla, vivirla o no vivirla. And everyone decides whether to adapt it or not. Le enseñamos a que estudie la palabra y que usted tome decisiones. We teach you the word and to make Entonces el decisions. profeta Samuel estaba pidiendo y llorando todavía por Saúl. So Prophet Samuel was still crying for Saul Porque Dios le había dicho que lo iba a quitar. because God had told him that he Y was ya going lo to había remove him, cortado. that he had cut his Y kingdom. entonces versículo 16:1, léanlo conmigo por favor. El Señor le dijo a Samuel: So the Lord said to Samuel, Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? how long will you mourn for Saul? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. I have rejected him as king over Israel. Y le dice: mejor llena de aceite tu cuerno But fill your horn with oil y ponte en camino. and be on your way. Voy a enviarte a Belén, I am sending you to a la Bethlehem, casa de Isaí, to the house of pues he Jesse. escogido como rey a uno de sus hijos. I have chosen one of his sons to be king. Ojo, con Notice. Saúl llevaba un frasco, Saul had a flask. a glass or something, A flask. pero con David le dice: toma un cuerno, But with David, he said, take a horn. de esos cuernos que usaban también para tocar el shofar, The horn that they used to do to play the shofar. y llénalo de aceite. And fill it with oil. Porque este hombre, yo conozco su corazón, Because I know this man's heart. y va a hacer todo lo que yo le diga en la ciudad de And Las he will Vegas. do everything that I tell him to do in Y Las va, Vegas. y va a ganar almas y hacer And he will discípulos. win souls and make disciples. Y va a formar líderes de éxito en la vida espiritual, familiar, social y And he will financiera. build successful leaders in the spiritual, family, social, and financial Y va a life. tener fe en las And he will have personas. faith in the people. Y va a saber trabajar en equipo. And he will know how to work as a team. Y va a saber tener relaciones And he saludables. will know how to have healthy relationships. Y va a saber recibir empoderamiento, pero también rendir cuentas And he will receive voluntariamente. empowerment, but he will be accountable. Llena el cuerno, So fill the horn. porque este hombre va a trabajar con excelencia para ganar Because this man almas. is going to work with excellence to win souls. Y si yo le digo para, va a parar. And if I tell him to stop, he will stop. Y si yo le doy del poder, de mi unción y mi presencia y mi poder sobrenatural, va a guardar esa And presencia. if I give him of my presence and my supernatural power, he will keep it.
no se le va a subir el orgullo porque lo estoy usando para milagros. He's not going to be full of pride because I'm using him for Samuel miracles. llena el cuerno de Samuel aceite. filled the horn with oil. Porque allí en Águila Centro Familiar Cristiano he encontrado muchos hombres y mujeres, jóvenes y adultos que están dispuestos a hacer mi voluntad. Because in Eagles Christian Family Center, I have many adults and young people Samuel, that are llena friendly el to my cuerno de will. aceite. So fill your horn with oil. Porque antes andaban por allá en los vicios, en la vida perdida. Because before you were out there lost in the vices. Y eran ogros, eran enojones y violentos. And they were ogres and they were Pero violent. cuando llegaron a mí se hicieron como niños y lloran en mi presencia. But when they came to me, they became like a child and they cried Y before my aunque antes presence. golpeaban a muchas personas, And even though before they would beat many people, ahora las sanan. now they heal Ahora las them. llevan al retiro, Now 3 they días take de them to the poder. retreat. Ahora abren su casa de paz. Now they open their houses of Ahora peace. tienen su discipulado. Now they have their discipleship. Llena el cuerno de aceite. Fill the horn with oil. Porque no me va a negar su tiempo. Because he's not going to deny his No me va a time. negar sus fuerzas. You're not going to deny their No me va a strength. negar su dinero cuando se lo He's not going pida. to deny his money when I ask Y for it. cuando me lo dé, entonces yo le voy a dar cosecha del 100 And por when uno. he gives him to me, then I will give him a harvest of 100 fold. Samuel llena el cuerno de aceite. So Samuel filled the horn with oil. Y va y busca a este hombre. And he goes and looks for this man. Y entonces dice la Biblia que ya no puedo, lo bendigo, hijo, lo bendigo, pastor, y bendigo su familia, bendigo sus remas. Y ya no le voy a contar, no le puedo leer todo porque se me está yendo el I can't tiempo. read the whole story because I'm running out of Se lo time. voy nada más a contar rapidito. So I'm going to tell it quickly. El profeta Samuel va a la casa. So the de donde prophet Samuel estaba. goes to the house. Usted sabe que vio a todos sus hermanos y Dios le dijo, no es ninguno de You know, he ellos. saw all of his brothers and he said it's none of them. Y después mandaron traer al pobre de David que estaba allá cuidando las So ovejas. they called David that he was taking care of the sheep. Él no estaba de hombros para arriba más alto He como Saúl, wasn't as tall or from the shoulders up like David, like Saul. pero tenía un corazón más alto que el de But Saúl. he had a greater heart than Saul. No sabía mucha teología, no sabía mucho hebreo, no sabía mucho griego, He didn't know pero so tenía much el corazón de Dios para amar a las almas. theology or Hebrew or Greek, but he had the soul to win, the heart to win the souls. No tenía diplomas y títulos, pero tenía el corazón de Dios. He didn't have this diplomas, but he had God's heart. Y lo mandan traer de allá detrás de las ovejas. And they call him from behind the sheep. Su familia, nadie había sido rey antes. No one had been a king in his family before. Algunos de nosotros, nadie había sido de nuestra familia pastores ni ministros. Some of us, none of our family members were pastors before. Pero Dios nos está sacando de detrás de las ovejas y está comenzando una nueva generación en nuestra vida para de ministros. It's starting a new generation of ministers in Come on, our family. siento la unción de Dios I esta feel noche God's aquí. anointing Wow. tonight. Unos veníamos de maldiciones generacionales de alcoholismo y divorcios. Some people came from generational curses of alcoholism and divorce. Pero un día Dios nos ungió con su aceite, nos cambió, nos renovó y rompimos maldiciones generacionales y comenzamos un nuevo ciclo de But bendición one para day las God familias. anointed us with his oil and we were transformed and we started a new life. Tengo que aguantarme y contenerme porque necesito enseñar el día de I hoy. need to teach today. David iba a ser un salmista, hijo. David was going to be a psalmist. Escribiría tantos salmos He would write so many psalms que ahora tú y yo cantamos. that you and I sing now Porque tenía el corazón conforme al corazón de because Dios. he had God's heart. And I don't know what I'm seeing in you, Y no sé qué es lo que estoy viendo en ti, but I know God is doing something in your pero heart. sé que hijo. Dios está And He haciendo algo en knows tu your corazón. petition. He knows what you asked Y Él ha for last visto time you spoke to us. Tu petición y lo último que hablaste con nosotros. And He has heard your voice, your prayer. Y ha escuchado tu voz y tu oración. And as long as you maintain your heart aligned to God, Y mientras mantengas tu corazón alineado con Dios, as long as your desire, your utmost desire is to please Him, mientras tu más grande deseo sea complacerlo a Él, no one will remove you from what the Lord has given you. nadie te removerá de lo que Dios te ha dado. But take care of the anointing. Pero cuida la unción. Take care, hijos de alabanza, cuiden la unción que Dios nos ha dado. Worship team, take care of the anointing that God has given Cuidemos us. el púlpito, Let's take care of the pulpit. cuidemos el altar Let's take care of the altar. y cuidemos de los que ministramos en el And altar. let's take care of those who minister in the altar. Y el altar para usted también es su discipulado y su casa de paz. And the altar for you is your house of peace and discipleship. Fuera todo un montón de alcohol y cosas raras de esas casas de So let's paz. bring out the alcohol and all those weird things from the house Fuera of toda peace. cosa que no de hechicería, Let's kick etcétera, out the etcétera. witchcraft and the sorcery and all that stuff. Pero entonces llega, lo ungen. So they come and they anoint him. Y sucede que el rey David comienza a reinar. So King David begins to reign. De repente Saúl muere. And Saul dies. La historia es larga, pero Saúl muere The story is so long, but Saul dies. y David comienza a reinar. And David begins to rule. Dios comienza a darle victorias, God begins to give him victories. avances, Advancement. eminencia.
eminence, influencia. influence. Pero de repente David también But comete pecados. Suddenly he also sins. Y de repente, pero un día David comete varios pecados graves. But one day David sins in a great way. Están registrados en segundo libro de Samuel 11, versículo 1 en In the adelante. second book of Samuel, chapter 11, are Déjeme recorded. comenzar, traducimos simultáneamente, hija, para irlo explicando. Pero English speaking, somehow we will work this out on the video so you can be reading at the same time. But varios pecados graves. So several great sins. Dice que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, In the spring, at the time the kings go off to war, David cometió el primer error. Envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. David made his first mistake to send Joab and the king's men to the whole Israelite army. Los envió. He sent them off. Y ellos destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah. Lean conmigo. Sin embargo, But- David se quedó en Jerusalén. But David remained in Jerusalem. El primer error de un líder es quedarse de ocioso The cuando first no tiene que estar mistake ocioso. of the leader is to stay without doing anything when he's not supposed O to. de una líder si usted es mujer. Or of a Or a woman leader. If you're a woman, you could be a leader as well. And that could be a sin, a mistake that you can make. Pero por eso, esposas, no le estorbe a su esposo para That's que le why sirva al wives, Señor. don't be an obstacle for your husband to serve the Lord. Déjelo que le sirva al Señor. Allow him to serve the Porque el Lord. hombre ocioso es taller de Satanás. Because a man that is idle, then he will become Versículo 2 Satan's dice que workshop. entonces una tarde después del descanso de mediodía, So on the evening, dice que David se levantó de la cama y David bueno, subió a caminar por la azotea de su palacio. David got up from his bed and he walked around the rooftop of his palace. Ahí desde ahí vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. And he saw a woman bathing that was very beautiful. El hombre salió ahí a caminar y de repente dijo, wow, The man came out to walk and he said, whoa, ¿qué tenía que estar haciendo ahí? what did he have to do there? Cuando tenía que estar en la guerra, Instead of being in en el war, ministerio, haciendo casas de paz, in the ministry, doing houses of peace, discipulando. ¿Qué discipling. tenía que estar en ese lugar? Why did he have to be in that Versículo place? 3, Verse entonces. 3. Luego envió a alguien para que enviara, bueno, mejor se la voy a contar porque está muy larga. Envió a preguntar, oye, ¿quién es esa mujer? So he sent someone to ask, who is that woman? Entonces le dijeron, oye, esa mujer simple y sencillamente es la Betsabé, la esposa de Urías. She is Bathsheba, the daughter of Eliam. Y entonces el versículo 4 dice que a David envió mensajeros para que le trajeran a Betsabé. So David sent messengers to bring her. Y en pocas palabras, él durmió con ella. So he slept with her. Su esposo Urías andaba peleando en la guerra. Her husband was out in the war fighting. Y entonces se acostó con ella. So he slept with Y her. luego la regresó a su casa. So she sent her back. He Y el sent her back. versículo 5 dice que tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba The embarazada, woman conceived and sent a word to David. le envió el siguiente mensaje a David y le dijo, David, estoy embarazada. Saying, David, I am pregnant. El hombre conforme al corazón de The Dios man after God's heart. no va a la guerra, He doesn't go to war. se queda de ocioso, He stays there. codicia a la mujer de su prójimo He starts lusting against the woman of Abusa his de su neighbor. autoridad. He abuses his authority. y manda a traer a esa mujer y se acuesta con ella. And he goes and sleeps with this woman. No le bastó, sino que hizo todavía cosas peores. It wasn't enough with that, but he did worse things. Cuando descubrió que estaba embarazada, se quiso cubrir su pecado But in order to cover his sin up, when he found out she was en lugar de pregnant, confesar su pecado. instead of confessing his sin, Escuchen, nunca es lo mismo cuando usted confiesa que cuando Dios lo tiene que cachar listen, is never the same when you confess than when God has to catch you, o cuando su líder lo tiene que descubrir. or when your leader discovers Es you. mejor confesar. It's better to confess. Y entonces trata de guardar su pecado y So he- manda a traer al esposo de Betsabé. Tries to cover up for his sin, and he brings out the husband. Le dice al general, mándame a Urías. He tells the general, bring the husband. Y cuando llega Urías le dice, Urías, vete a tu casa. ¿Cómo están las cosas por la guerra? Vete a descansar a tu casa. And when the husband in your ad comes, he said, how are things at home? Go to your home. Mentiroso, quería que se acostara con su esposa He was a liar. He wanted him to sleep with his wife. para que pensara que ese hijo era de él. So he would think that that son was his. Urías no se quiso ir a su casa, durmió ahí en el palacio. So he did not want to go home, so he slept in the palace. David se dio cuenta y le dijo, ¿por qué no te fuiste? The king found out and he said, why didn't you go? ¿Cómo me voy a ir si mi pueblo y mi rey y mi pueblo están en guerra? He said, how am I going to go if my king
king and my people are in war. Dice que David entonces lo invitó a cenar y lo emborrachó. So David got him drunk and invited him to dinner. Otro pecado. Another sin. A ver si así se iba a dormir con su So esposa. to see if he would go and sleep with his wife. Sucede que ni así se fue. So not even like that he went. Entonces David dice, ¿qué voy a hacer con So este hombre? David said, what am I going to do with this Y man? conspira para matarlo. And he conspired to kill him. Y escribe una carta para que y se la escribe al general del ejército y le dice, ponlo en lo más fuerte de la batalla para que lo mate. And he writes a letter to the general of the army and said, put him in the front and the battle line. In the battle line. El hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué le parece? God, the man after God's heart. Urias muere porque él mismo llevó su cartita. So the husband dies because he took his own word, El his own general la letter. lee en privado, He reads it in lo private. manda a lo más recio de la batalla, So they send him off lo to matan, the strongest of the le battle. mandan a They avisar kill al him. rey David, le dicen, ya murió Urias. They go and tell the king the husband is Y entonces, versículo 27 todos juntos, So dice verse que 27. una vez cumplido el periodo de luto After de the time Betsabé, of mourning was over, entonces David mandó que la trajeran al palacio. so David brought her to his Y house, Betsabé pasó a ser una de sus and esposas. she became his wife Luego ella dio a luz un hijo, and bore him a son. pero el Señor estaba muy disgustado con lo que David había hecho. But the thing David had done displeased the Lord. Todo lo que David hizo fue desagradable ante los ojos de Dios Everything that David did was displeasing before God's y le eyes, trajo consecuencias muy graves. and it brought great consequences to him. Escuche esto, hijo, Dios perdona cuando hay un genuino arrepentimiento, Listen, God forgives when there's a genuine repentance, pero nosotros pagamos las but we must pay consecuencias. the consequences. Una de esas consecuencias que David tuvo que pagar, me voy a adelantar un poquito, One of those consequences that he had to pay. fue que en segundo libro de Samuel 12:14, So in the second book of Samuel, bueno, 12, 12:13, dice que David le confesó al profeta Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. David said to prophet Nathan, I have sinned against the Se Lord. arrepintió. He repented. Y Natán le dijo, el profeta Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir, And the prophet Nathan replied, the Lord has taken away your sin, you are not going to die, como Saúl. like Saul. Versículo 14, léalo conmigo, 1, Verse 2, 3. 14. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de Dios por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. But because by doing this you have shown utter contempt for the Lord, the son born to you will die. ¿Cuántas consecuencias pagan otras personas por nuestra desobediencia, How many people pay the consequences for our disobedience, por many nuestra times, rebeldía, for our rebellion, por nuestra necedad, terquedad? because we are stubborn. No solamente nos dañamos, pero dañamos a otros. We not only harm ourselves, but we harm others. ¿Por qué tenía que morir la persona? Porque ese hombre iba manejando borracho. Why did the person that was driving under the influence of alcohol die? ¿Por qué tenía que quedarse esos padres sin su hijo menor, un hijo que amaban, porque un drogadicto loco andaba manejando ebrio? Why did the parents stay without a child that they loved so much just because a drug addict was driving? ¿Por qué se tenía que destruir un matrimonio? Porque un esposo o una esposa con corazón rebelde no supo honrar el Why matrimonio y did a cometió marriage adulterio. have to destroy just because one of them was rebellious in their heart and they didn't know how to honor their marriage? Hay muertes, There are deaths, hay divorcios, divorces. hay niños abandonados, There are children that are abandoned. hay abusos porque las niñas se quedan solas. There are abuses because the children are left alone. Y llega uno que no es su padre y empieza a abusarlas. And someone that is not their father comes and abuses them. Y por cierto que una autoridad se respeta solamente hasta donde no viole la Biblia. And of course the authority is respected until he violates the Porque the la Biblia Bible. dice honra a tu padre y a tu madre. Because the Bible says honor your father and mother. Pero si ese padre está violando la Biblia But if that father is violating the y es word, un padre, un abuelo, un padrastro, lo que sea, que está abusando de un niño, de una niña sexualmente o físicamente, no tiene por qué honrarle. and if it's a father, a stepfather, or a grandfather, whoever is abusing of a child sexually, you do not need to Porque honor él se ha that. salido de la obediencia a la palabra de Because Dios. he has stepped out of the obedience of the Y word en of ese God. caso hay que agarrar el teléfono y marcar el And 911. in that case, we must get the phone and call 911. Quiero poner el balance entre las autoridades abusivas. And I want to set the balance on the abusive authorities. Pero aquí está el dilema, hijos. So here's the dilemma. Les quiero preguntar, ¿quién cometió más pecados, Saúl o David? Who committed a greater sin, Saul or David?
¿Cuáles pecados eran más graves? Which sin was greater? ¿Cuál pecado fue peor? ¿El de Saúl por ofrecer holocaustos y ofrendas? Saul's sin for offering the sacrifice? ¿O los de David porque cometió adulterio, mintió y todavía conspiró para matar? Or ¿Quién David, fue más grave? because he committed adultery, he sinned and then conspired to kill. Whose was greater? ¿Quién cometió más pecados? Who committed any more sins? No, hubo uno que cometió más. There was one that committed more sins. Oiga, mandó emborrachar al pobre hombre, lo manda a matar, se acuesta con su mujer, etcétera. Goes and gets the man drunk, and then he goes to sleep with his wife. Por su culpa muere su hijo. And because of his fault, his son dies. Mas sin a ver, le voy a hacer otra pregunta. I'm going to ask you another question. ¿A cuál de los dos hubiera usted quitado del ministerio? Which two would you have removed from the ministry? No se me ponga espiritual. So don't become all spiritual on me. No cometa el pecado de la mentira. Don't commit the sin of a lie. Si usted tuviera que habido escoger uno, ¿a cuál quitaría del ministerio? Ay, pastor, no. Quite a David por adúltero, mentiroso y borracho. If you would have to choose who to remove from leadership, who would it be? Asesino. David because he was a liar, an adulterer? O quite a Saúl porque ofreció holocaustos, sacrificios y ofrendas. Or a Dios. remove Saul because he was offered the sacrifice? Ustedes están muy espirituales. You're too spiritual. Ya los he visto lo que hacen. I've seen what you've done. Ya los he visto matar ministerios. I've seen you kill ministries. Ya los he visto matar caracteres de Kill personas, character of people, reputaciones. reputation. Porque hicieron un pecado un poquito más escandaloso que los otros. Because they sin in a more scandalous way. Porque el adulterio es más escandaloso. Because adultery is more scandalous. Porque la borrachera es más escandalosa. Because getting drunk is more scandalous. Mas sin embargo, Dios dejó a David But God left David porque tenía un corazón que se arrepintió sinceramente. because he had a heart that repented genuinely. Y no dice la Biblia que volvió a hacer eso nunca más en And su the Bible vida. doesn't say that he did that once again in his Porque life. también no va a haber alguno que aquí diga, bueno, pues entonces a dar. No, Because someone might say here, okay, let's go. no. No, Porque eso lo que refleja es un corazón rebelde. because that only Que reflects a no quieres rebellious dejar heart. de ser mujeriego, mujeriera. That you don't want to stop being a No womanizer quieres dejar de tomar, de hacer drogas. or stop drinking and doing Es un drugs. corazón rebelde. It's a rebellious Ay, heart. es que no puedo, pastor. Oh, it's I can't, Es que es una pastor. enfermedad, pastor. It's a sickness, pastor. Es una enfermedad, pero Dios tiene poder sobrenatural para sanar la enfermedad, cambiar tu mente, tus neuronas, tu sangre, tu todo y serte libre de toda It's- pornografía, borracheras, drogas, mujeriego, hombrera, lo que sea. It's a sickness, but God has the supernatural power to heal you and transform you. ¿Cómo nos tiene que hablar Dios en esto? How does God have to speak to us in this? Pregunta, señores, Listen, ¿por qué el reino le fue quitado a Saúl y a David no? why was the kingdom removed from Saul and not Y esta es David? la clave de la And enseñanza this del is día the de hoy. key of today's teaching. Por la razón es que Saúl pecó contra la autoridad, es decir, pecó hacia arriba. The reason was because Saul's sin was against the authority upward. Desobedeció la orden del profeta, He disobeyed the order of the prophet, la autoridad delegada por the Dios. authority delegated by God. Usurpó el lugar del profeta He took the place of the prophet, y por ende desobedeció a Dios. and that's why he disobeyed Y God. Dios sabía que no lo iba a poder usar. And God knew that he wasn't going to be able to use him. ¿Nos estará Dios hablando? Is God speaking to us? ¿Cómo están las relaciones con tu pastor, How are your relationships with your pastor, con tu mentor? with your mentor? ¿Cómo están las relaciones con tu esposo o mujer? How is your relationship with your husband, woman? ¿Cómo están las relaciones con tu familia? How is your relationship with your family, ¿Con tu patrón? with your boss? Se me fue el tiempo. I ran out of time. Y había otro rey que les iba a decir. And there was another king that I was going to tell you Se los digo about. rapidito. Do I tell you quickly? Saúl, primer rey, Saul, the first pecado king, de rebeldía. the sin of rebellion.
David, segundo rey, David, the second king, todo tipo de pecados all escandalosos, kind of scandalous sin, pero con un corazón conforme, obediente, quien hará todo lo que yo le diga. but an obedient heart that will do everything that God would tell him to. Tuvo muchas consecuencias por eso que hizo, pero And no he es had el many tema del día de hoy. consequences because of what he did, but that's not Pero the topic today. después hay una tercera persona que él se proclamó rey solo, But there was Absalón. a self-appointed king, Absalom. En pantalla, Absalón, el pecado de Absalón. Absalom's sin. Absalón fue el tercer hijo de David. He was the third son of David. Y esto fue lo que él hizo. Absalón se rebela contra su padre e intenta quitarle el reino. Absalom rebelled against his father and tried to steal his kingdom. Vamos a tener que traducir esto rapidito, hija. Segundo de Samuel 15:1 dice: después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. After this, Absalom bought a chariot and horses, and he hired 50 bodyguards to run after him. El tercer hijo del rey David se rebela contra The su padre. third son of his father rebels against Versículo David. dice que cuando se puso a las puertas a la entrada de la ciudad. That he stood in the entrance of the Y city. cuando llegaba la gente les decía: ¿y cuál es tu And problema? when people would come in, he said, "Oh, what's your problem?" Y le decía: ay, si yo fuera He rey, said, "Oh, if I was king, yo te haría justicia. I would make justice for you." ¿De veras en la iglesia no tienen tiempo Oh, para really? ti? In church they don't have time for you? Y si yo fuera el Oh, pastor, if I was the pastor, si yo fuera el if I anciano, was la the anciana, elder, ¿quién me diera que el pastor me llamara también de anciana? Verían lo que yo te haría justicia. oh, I would make justice for you if the pastor would call me an elder as well. Y la gente venía con sus problemas y él los paraba y los oía. People would come with their problems, he would stop them and listen to them. Versículo 5 dice que cuando alguien trataba de inclinarse ante él, Verse 5, when people try to bow before him, en cambio él tomaba la mano de la persona y lo besaba. instead he would take the hand and kiss them. Yo sí te quiero, hermanito, tu pastor no te quiere. Oh, I do love your brother. Your pastor, he doesn't love you. Y comenzaban a hablar de su And they pastor, would begin to speak about their pastor, del rey David, of King David, de su esposo. of the spouse. Mujer, no hable de su esposo, Women, do not speak about your husband. respételo. Respect him. No hable de chismes con sus amigas. Don't gossip to your friends. Ahí es que si tú supieras mi esposo. Oh, but if you would know that my husband, da, da, da. Hombres, mucho menos sean chismosos Men, ustedes. don't be gossipers. Sean varoniles. Be like No men. sean hombrecitos, mujercita. Don't be a man No sea acting like a chismoso. woman. Don't be a gossiper. Amarre la boca. So tired. Versículo 6 dice que entonces Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Absalom did this with everyone who came before the king, and he stole the hearts of the people. ¿Qué es of lo que Israel. robaba Absalón? What did Absalom steal? ¿Se robaba gente o se robaba el Was corazón? steal the people or the hearts? ¿Qué es lo primero que la persona comienza a robarse? What is the first thing that the person begins to steal? No entro ahí porque nuestra iglesia es una iglesia sana. I'm not going to go there because our church is a Somos una healthy iglesia church. saludable. We're a healthy church. Aquí no robamos gentes de una red para otra ni de nada, porque aquí somos un equipo y todos somos del equipo de Águilas. Y además, cuando alguien se va para otra iglesia, yo ya no me enojo, no, los bendigo porque son el mismo cuerpo de Cristo. Y por ahí anda gente que a través de los años está en otras iglesias. That's fine, los bendigo. When people leave here, I bless them because they end up in the same team of the body of Christ. So I just bless them. Ahora, pues los que actúan con ese corazón de espíritu de Absalón no van a llegar a ningún lado. So the ones that have the spirit of Absalom, they're not going to go nowhere. Absalón robaba en pantalla, Absalón robaba el corazón de las personas para ponerlos en contra de la autoridad. Absalom stole the hearts of the people to turn them against the authority. Ese era el problema. That was the problem. Cuando venga, usted no permita que le hablen de otro pastor de otra red. Don't allow people to speak about a pastor O de un from a anciano different otra net, red. or about an elder from another Ay, net. es que mi pastor, es que mi Oh, anciano. about my pastor, about my elder. Si le vienen a hablar a usted, Absalón, If they come to speak and say, "Oh, stop," por aquí estoy Absalom, oyendo el espíritu de Absalón. A I'm ver, listening to the spirit of Absalom here. esto suena, huele como espíritu de Absalón. This smells like Absalom's spirit. Aquí todos mis hijos, los pastores y los ancianos y los mentores y todos ustedes son nuestros hijos espirituales y a todos los queremos por igual y no queremos que estén ahí All of my con children un here are the espíritu de same. The Absalón. pastors, elders, mentors, everyone. All of my children here, we don't want you Eso. with an Absalom spirit. Entonces versículo, ay Dios mío, se me está yendo el tiempo y ya la gente se está durmiendo, Padre, ¿qué hago entonces? Mejor, ¿sabe qué sucedió? You know what happened? Resumidas cuentas, Absalón levanta
una rebelión contra el reino de su papá. So Absalom rebels against the kingdom of his father. Se hace de muchos hombres. And he gets many Se men. autoproclama rey. He appoints himself as a king. Y entonces su padre, el rey David, So his father, King nunca David, perdió el he corazón. never lost his heart. ¿Sabe lo que él hizo? Él no peleó por el reino. You know what he did? He did not fight for the kingdom. Cuando él supo que su hijo se había levantado contra él, When he saw that Absalom had raised against him, él simplemente no peleó. he didn't fight. Cuando Saúl le tiraba las When lanzas, Saul would throw his spears at him, David nunca tocó al ungido de Jehová, que era Saúl. David never touched God's anointed, who was Saul. Él reconocía el manto de autoridad que había sobre He el rey Saúl. recognized the mantle of authority upon Saul. No habló mal contra él, no peleó, no devolvió He lanzas. didn't speak wrong or throw the spears at him. Por eso era el corazón conforme al corazón That's de why he Jehová. was a man after God's heart. Y entonces ahora que su hijo lo estaba peleando y So now tirándole that lanzas, his son tampoco peleó contra Was él. throwing the spears and fighting the kingdom, he did not Mire fight lo back. que hizo. Look at what he did. Simplemente 2 Samuel 15:25 dice, Second book of Samuel 15:30 says, le dijeron, oye, ¿qué vas a hacer? he said, what are you going to do? Y él dijo, les dijo al pueblo, si al Señor le parece bien, dijo David, If si the al Lord sees it Señor le well, parece bien, Él me traerá de regreso para volver a ver el arca y el templo, el he will tabernáculo. bring me back to see the ark and the tabernacle again. Versículo 26, pero si el Señor ha terminado conmigo, But if he is through with me, entonces dejemos que Dios haga lo que mejor le parezca. then let him do what he seems best. O sea, Él no se aferró a una posición. He did not stick to a Él position. dijo, Dios me puso He said, God placed me y Dios me puede quitar. and God can remove me. Y si Dios me puso And if God put me y el hombre trata de and quitarme, man tries to take me out, Dios no lo permitirá. God will not allow it. Al que Dios pone, Dios lo mantiene. He who God places, Dios quita he cuando keeps, quiere. and he removes when he wants to. Pero el hombre, si Dios te puso, Dios te mantiene. If God placed you, he will maintain you Pero there. si el hombre te pone, But if man appoints también el you, hombre te quita. then the man removes you as Así que no ande well. buscando por ahí popularidad y So votos. don't go looking to be popular and vote. Busque el favor de Dios. Look for God's favor. Versículo 2 Samuel 15:30 So dice second que book Samuel. es algo muy triste. Dice que entonces David iba saliendo de la ciudad So David was coming out of the y city, subió el camino que lleva al monte de los olivos. Iba llorando. walked up to the road of the Mount of Olives, weeping Iba llorando mientras caminaba as he was walking. y llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Gama. His head was covered and his feet were bare as a sign of mourning. Y dice que también las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían And el the monte. people who were with him, they covered their heads and wept as they climbed the O hill. sea, él se quitó los zapatos y dijo, He removed his shoes and said, Dios me puso de pastor God set me as a pastor, y si él ya terminó conmigo, and if he is done with me, él me puso de rey. he set me as Y king. si ya terminó conmigo, And if he is through with me, si ya no tengo nada que darle a este mundo, if I have nothing to give to this world, si ya no tengo nada que ofrecer and a I sus have hijos, no longer have something to offer to his children, a lo mejor sea él maybe it's him. y voy a hacer como le dije todo lo que él me And I'm dijo. going to do as I told him everything that he tells Y me. si él quiere, él me regresará un día a ver el arca y el templo. And if he wants me, he will bring me back to see the ark again in Pero the si es tabernacle. él el que me está quitando, But if iba it is sin him that is zapatos, removing me and he was walking barefoot descalzo y llorando, and weeping, pero no peleó contra su hijo. when he did not fight against his son. El corazón rebelde pelean unos con The otros. rebellious heart fights against each other. Demandan autoridad. They demand authority. La esposa pide la autoridad en el hogar. The wife is asking for the authority at home. Los hijos no obedecen la autoridad de los padres y pelean. The children don't obey the authority at home and they fight. En el trabajo no se respetan las supervisores. At work, they don't respect the supervisors. En las iglesias se pelean también In the entre churches, they líderes. fight amongst leaders. Águilas es muy saludable, pero And Eagles is very no somos healthy. perfectos. We're not perfect though. Pero otras iglesias se hacen bolas, hijos. But many churches, they create Por eso chaos. no se derrama el poder sobrenatural de Dios. And therefore you don't see the supernatural No power hay of God. santidad, There's no hay holiness. rebelión, There's rebellion. hay hechicería en There's el witchcraft corazón. in the heart. Y Dios no puede habitar en un corazón con hechicería, And God cannot abide in the heart con with el espíritu de witchcraft, Absalón, with the spirit of con Absalom, el espíritu de with Saúl. the spirit of Saul. Pero cuando está la actitud del rey David, But when you have the attitude of the King un David, corazón conforme al corazón de Dios, according to a heart Dios according to puede God's derramar y heart, decirle, te doy un templo, y te doy otro templo, y te doy otro templo, y te doy otro ministerio, y te doy más then ministerio. God can say, I can give you this temple, and I'll give you another temple, and another temple, and this ministry, and another ministry. Porque no estás buscando tu propio reinito. Because you're not seeking for your own kingdom. No estás buscando que se haga un nombre
nombre grande de tu You're ministerio. not seeking for a great name of your Lo que ministry. estás buscando es que mi nombre sea exaltado y sea What you conocido. are seeking for is for my name to be known. Al ratito les anuncio, pero por lo tanto Dios nos acaba de dar nuestro segundo edificio aquí en la ciudad de Las Vegas. Ayer firmamos escro y hoy fuimos a orar por ese Yesterday lugar. we signed escrow and God gave us our second building here in Las Vegas. Porque Dios conoce que Águilas no pelea con las congregaciones de esta Because ciudad. God knows that with Aguilas does not fight with the congregations of the city. Dios conoce que no buscamos renombre y que águilas, ¿qué águilas? Que Cristo sea He conocido. knows that we don't want to be known, or eagles here, eagles there, but no, it's Christ to be known. Y aunque algunos nos tengan envidia, ustedes saben que en lo privado y aquí en público, Dinora y yo oramos por los pastores y pastoras de las congregaciones de esta ciudad. And even if people envy us, you know that private and public, we pray for the congregations of the Son city. nuestros hermanos, They are our brothers. son nuestra familia en They are our Cristo. family in Que Christ. crezcan, Let them grow, let them grow, let them grow. y que salven muchas almas. And let them save many Y souls. que haya también milagros. And let there be Y miracles. que la gloria de Dios se manifieste en cada And the glory congregación. of God to manifest in every Hay congregation. 2 millones de personas que necesitamos ganar en esta ciudad de Las There are Vegas. 2 millions of people that we need to win here in the city of Las Vegas. Pero necesita salir el espíritu de Absalón, el espíritu de Saúl, el espíritu de rebelión de Satanás de los corazones, el espíritu de hechicería de los hermanos, para que todas las congregaciones estemos sanas y podamos bendecir a The Cristo. spirit of Absalom, the spirit of Bendecir al Saul, pueblo de the spirit of Dios. rebellion needs to come out of the hearts of the people so we can be healed. No sé si me están entendiendo, hijos, Are solo you yo me estoy understanding? emocionando. Am I the only one that gets getting excited? Y después les cuento algo más. And later I'm going to tell Porque you some more. hicimos algo por una congregación que no nos beneficia en nada. Because we did something for a congregation that doesn't benefit us. Pero no puedo decirles eso But I'm todavía. not going to tell you yet. Antes de hacer nuestro parqueo que tanto lo necesitamos, Before doing our parking that we need so much, Dios nos dijo, eso cuesta más de $1 millón. God told us that is more than $1 million. Pero se atreven a hacer algo por cierta Do congregación. you dare to do something for a certain congregation? Dije, Señor. And I said, Lord. Y luego hace unas semanas que nos pidió todos los diezmos y las ofrendas del domingo para mandarlos a los And then damnificados. months ago Señor, that he asked for the tithes and to send them out to help. mejor levantamos una ofrendita al final, sí Señor, But para the los disaster necesitados. relief said, okay, Lord, maybe we're going to ask for an offering. No, Dios dijo todos los diezmos y ofrendas y todo lo hicimos y todo lo estamos enviando para allá. God said, Para no, los all the tithes damnificados. and offerings and everything, we are sending it for the Del- disaster relief. Damnificados del temblor en México, de los huracanes aquí en Earthquake Puerto and Rico. hurricanes in Puerto Rico. Ya les vamos a traer más informes. And later we're going to have some more information. Pero ustedes saben que hemos, por ejemplo, todo lo que Dios nos diga lo hacemos. But you know that everything that God tells us we do. Saben que hace poquito regalamos uno de los vases amarillos a una congregación de aquí de la ciudad de Las Vegas. No tiene nada que ver con nosotros, no está bajo cobertura, no nada. You know that- Simplemente son mis hermanos y el pastor es mi hermano en Cristo. Y Dios dijo, denle un vasecito. You know Y that- ya le regalamos un vaso. Not too long ago, we gave a bus to someone that is not even from our covering, but he's my brother in Christ, and therefore we gave him the bus. Saben que a veces el Señor nos ha pedido que les ayudemos con la renta a algunas congregaciones de las que mandemos una ofrenda para que les ayudemos un poquito con You la know, renta. sometimes that God asks us to send an offering to help some churches Y here, no son águilas ni nada, and they're not eagles or nothing, pero son mis hermanos en Cristo. but they are my brothers in Christ. Y Dios nos ha dado el privilegio de poder estar en esta ciudad. And God has given us the privilege to be in this Y city, quiero tener el corazón conforme al corazón de Dios and I want to have a heart according to God's heart, y hacer todo lo que Dios diga que hagamos. and do everything that He wants us to do. Porque cuando hacemos todo lo que Él dice que hagamos, Because when we do everything that He tells us to do, Él va a decir, en lo poco me fuiste fiel, then mijo. He's going to say, in the little you've been No faithful, tuviste rebelión, you didn't have rebellion, no buscaste lo tuyo you didn't seek for propio, your own, querías nada más que hacer mi you voluntad. just wanted to do my will. En lo poquito fuiste In the few fiel, you have been en el faithful. discipulado fuiste In fiel, the discipleship you have been en la faithful. casa de paz fuiste In the houses fiel, of peace you have been en el faithful. ministerio de niños fuiste In fiel, the children's ministry you have been en la faithful. alabanza fuiste In the worship fiel, you've been faithful. en lo poco fuiste In fiel, the little you've been en faithful. lo ajeno fuiste fiel, And when with someone else's en you lo were mucho faithful. te pondré. In great I will Por set cierto, you. quítenle el talento a aquel que no hizo nada And remove the talent from he who y didn't do anything. dénselo a un David, a una Davida, And give it to a que David va a hacer todo lo que yo quiero que that is going to do haga. everything that I Denle want her to aplauso do. al Señor Give an esta applause to noche. God this night. Nunca reclames un puesto de liderazgo. So never go Si asking for Dios a position. lo puso, nadie lo quita. If God says no one can take away. Y mejor párese, mejor hijo, vamos a terminar. Please stand, let's end. Absalón, ¿cómo terminó? Absalom, how did he end it? Usted debiera de conocer el corazón de David. You need to know God's David David's heart. les dijo, por favor, no le hagan. Ya cuando el ejército fue a pelear contra Absalón, When the army went to fight against Absalom, les dijo al general, les encargo a los comandantes, les encargo que traten bien al the joven general said, Absalón. please treat Absalom well. Algunos de nosotros que nos han hecho mal, usted ya quisiera
que le corten la cabeza. To someone they've treated you bad, you want to chop their head Ese off. corazón no está haciendo todo lo que Dios quiere que That haga. heart is not doing everything that God wants you to Usted do. está buscando venganza, está buscando, You are trae seeking todavía amargura. for revenge. You still have bitterness. Pero dice la Biblia que si usted sigue leyendo toda la historia, eso está precioso. But if you Después, continue reading the story, it's a precious story. segundo Samuel 18:5 dice: por favor, por consideración a mí, traten con bondad al joven For my Absalón. sake, deal gently with young Absalom. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta And orden. all of the troops heard that the king gave this order. Pero en el 18:9 dice que se encontró Absalón con los siervos de David y Absalón iba en un mulo. But the Absalom's maid, he was riding a mule. Y dice que cuando él trató de huir, entonces entró entre un árbol muy frondoso y con su pelo y su cabeza se atoró entre el árbol. The mule went under the thick boughs and he great there been in the tree. Mire and cómo caught his- terminan los que hacen divisiones. So look at how the people Mire, that make divisions mire end. cómo terminan los que tienen rebelión en su See how the corazón. people that have rebellion in their heart end. Los que no aceptan ser formados por la The palabra de people that don't Dios. accept to be formed with the word of God. Y entonces dice la Biblia que él se atoró y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo el mulo sí pasó. And he was left hanging between heaven and earth, and the mule which he was under, he went on. Más bien pasan los animales The animals pass, que los but the rebeldes. rebellious don't. Y quedan entre el cielo y la tierra suspendidos. And they are left hanging within heaven and earth. Absalón quedó colgado. Absalom hung himself. O sea, no estaba ni en el cielo ni estaba en la tierra. He was left hanging not on earth nor in heaven. Los de corazón con rebelión y hechicería ni tienen éxito en el cielo ni tienen éxito en la tierra. Those that have rebellion in their hearts, they don't have success nor in heaven Wow. or on earth. No déjese, lo digo de vuelta. Eso lo tuvo que haber agarrado. You must catch that. Una persona con rebelión en su corazón ni tiene éxito en lo que hace aquí en la tierra, If ni tampoco tiene éxito en el a cielo. person with rebellion in their heart, they don't have success what they do here on earth Ni nor in fu ni heaven. fa. Not here nor there. Pero dice que entonces, y el versículo 14 dice que el general Joab dijo: no malgastaré mi tiempo, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, So Joab killed Absalom, quien estaba todavía vivo en medio del árbol, de la who was still encina. alive. Y después 10 jóvenes escuderos del general Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de rematarlo. So they heard and they killed Absalom. ¿Cómo terminan los Absalones? How do Absaloms end? 3 historias, hijos. 3 stories. 3 hombres en la Biblia. 3 men in the Bible. Todos, Dios tenía algo para ellos. God had something for them. Absalón era el tercer hijo de David. Absalom was the 3rd son of David. ¿Usted cree que no le iba a ir bien? You know he wasn't going to be well in life? ¿Usted cree que no iba a tener herencia? You think he wasn't going to have an inheritance? Pero ¿por qué tuvo que arrebatar? But why did he have to snatch? Nunca se desespere, no arrebate, deje que Dios lo ponga, deje que Dios le dé, deje que Dios lo mande. get Llévese desperate. la bendición de sus padres espirituales a lo que vaya a hacer. Take the blessing of your spiritual parents on whatever you're going to do. No porque nadie lo quiera controlar, Because no one wants to control you. sino porque necesita la bendición de But alguien. because you need someone's blessing. Dinora y yo no nos autollamamos ni pastores, ni nos autollamamos profeta, ni apóstol. Dinora and I Hubo did not- alguien que nos tuvo que bendecir y Dios usar para que nos ungiera. Self-appointed as apostle or prophet, there was someone that God used in order to appoint Y us. seguimos teniendo autoridades. And we continue having authorities. Rendimos cuentas voluntariamente a nuestros padres We espirituales. are accountable voluntarily to our spiritual parents. Y aún rendimos cuentas a los pastores de esta And we are casa. accountable to the pastors of this house. Ustedes saben, les he mostrado en alguna ocasión, les he dicho lo que oro. In one occasions, I've told you what I've prayed for. Saben si diezmo o no You diezmo. know whether I tithe or no. Or Rindo don't. cuenta. I'm accountable. Saben si mi matrimonio está bien o You no know está if my bien. marriage is well or is not. Pastores, los reúno y les digo: ¿qué piensan? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué les está hablando el Pastors, I Señor? bring you together and I ask you, what is the Lord speaking to you? Porque What do aquí you no think? hay dictadores. Because we're not dictators Aquí no here. vemos ningún dictador. There are no dictators Solamente here. vemos siervos de Dios y hay una asignación. Dios nos dio una función. We Somos are just pastores, somos servants of God apóstoles. and we have an assignment from God. We are an apostle. Pero sabemos estar bajo autoridad. But we also know how to be under authority. Nadie puede ser efectivo como autoridad No one can be effective as an authority si no sabe estar bajo if they don't know autoridad. how to be under authority. Nadie puede remandar que se le rindan No cuentas one can demand to someone being accountable si no está rindiendo cuentas a if alguien. they are not being accountable to someone. Nadie tiene el derecho de corregir a No one alguien has the right to correct anyone si no tiene alguien que le corrija en su if they don't vida. have someone to correct them in their life. Ay, no sé si me estoy dando a entender, hijos.
Dios quiere bendecirnos, God wants to bless us. pero tenemos que ser íntegros en nuestro But we proceder. must have integrity in the way we are. Dios quiere que tengamos éxito en lo que hacemos en God esta wants us to vida, be successful in this life. pero quiere que aprendamos a respetar But autoridades, He wants us to learn how to respect la autoridad de authorities. Dios, God's authority, autoridades civiles, civil authorities, autoridades en la familia, authorities in the family, autoridades en la iglesia. authorities in the church. Donde quiera que entremos debemos de preguntarnos quién es mi autoridad. Wherever we go, we must ask, who is my authority? Cuando yo voy a una congregación, yo no porque soy apóstol hago lo que me da mi When gana. I Yo go me to a sujeto al pastor de esa When I casa. go to a congregation, not because I'm an apostle, I do whatever I want, but I submit to the pastor of that house. Y si me dicen predica 45 minutos o una hora, tiene una hora o 45 minutos, lo que sea, eso me sujeta. And if they say preach 45 minutes to an hour, then I submit to that. Donde quiera que voy pregunto quién es mi autoridad. Wherever I aquí? go, I ask, who is my authority? Ah, Dios quiere bendecirnos. God wants to bless us. Termino diciendo, I finished saying, Saúl fue cortado del reino. Saul was removed from his king. Absalón fue colgado, murió colgado Absalom he died, y con 3 dardos en su and corazón, with 3 darts in his heart, porque no supieron respetar autoridad. because they did not know how to respect authority. ¿Me escuchó lo que dije? Did you listen to what La I said? razón, The reason why? por la desobediencia. Because of his rebeldía. disobedience, the rebellion. Y tristemente su proceder, su rebeldía tuvo And consecuencias. sadly, their rebellion had Ahora déjeme consequences. preguntarle, Let me ask you, por otro lado, el rey David que adulteró, King David that committed adultery, el rey David que mintió, King David that lied, el rey David que abusó de su autoridad al King acostarse con esa David that mujer, abused his authority by sleeping with that woman, el rey David que conspiró para asesinar, King David that conspired to kill, el rey David que hizo tantos King pecados. David that committed so many sins. Saúl fue removido, He was removed. Absalón murió colgado Absalom died hung y con dardos en el with corazón. darts in his heart. Pero ¿quieres saber cómo murió David? But you want to know how David died? Con todo lo que hizo, ¿quieres With saber cómo terminó David? Everything that he did, you want to know how he ended? Le leo los 2 últimos versículos. I'm going to read the last 2 verses. Primer libro de Crónicas 29-26. First book of Chronicles 29:26. Lo traducimos simultáneamente. Hija. Dice, David, David, hijo de Isaí, son of Jesse, reinó sobre todo Israel. reigned over all Israel. ¿Sí? Durante 40 años reinó sobre Israel. He reigned over Israel for 40 years. 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. 40 7 of them in años Hebron and 13 in Jerusalem. de victoria en From victoria. victory after victory, Dios le permitió conquistar God allowed him to conquer y preparar para edificar el templo. and prepare to edify the temple. El adúltero, The adulterer, pero 28 dice que murió, él no murió colgado, but he did not die no murió removido por Dios. or removed by God. Lea en voz alta, por favor, conmigo. Verse 28. Murió en buena He vejez. died at a ripe old age. Murió viejo. Murió en buena. In Murió old age. sano. He died healthy. Murió como Dios He manda. died like God wanted it. Murió en buena In a vejez. good old age. Habiendo disfrutado una larga vida. Having enjoyed a long life. Hijos, nietos, descendencia. Wealth, descendants. Una larga vida. A long life. Disfrutado riquezas Wealth y honor. and honor. Y después su hijo Salomón And- gobernó en su lugar. Then his son Solomon ruled in his place. Dios mío, ¿y sabe quién era su hijo Salomón? And you know who was his son Solomon? ¿Sabe de quién era hijo Salomón? You know who Solomon was? ¿Sabe quién reinó después de David? Salomón, ¿sabe quién era su mamá? You know who was Solomon's mother? Betsabé. Bathsheba. La misma mujer. The same woman. Pero quiero que entiendan lo que había en él. I want you to understand what was in him. Era un hombre que sabía arrepentirse He was a rápido. man that knew how to repent Que quickly. en el Salmo 51 dijo, no quites de mí tu And Santo in Psalm Espíritu. 51 said, do not remove your Holy Spirit from me. Si ha habido rebelión en mi corazón, Señor, yo renuncio a If there él. has been rebellion in my heart, then I renounce to A it. veces usted dice, pero quizás su pastor Guillermo no calificaba para ser Sometimes pastor. you say, well, Pastor Guillermo did not qualify to be a pastor. Porque pues yo acepté a Cristo ya después de mis 20 años. Because I accepted Christ after my 20 years of Y como age. jovencito y sin Cristo, pues
Ya sabe cómo somos. And as a young man without Christ, you know how we are. Mentirosos, inmorales. Liars, immoral. ¿Por qué? Why? I don't know. No sé. Pero espero que Dios pueda decir que But I también hope encontró un corazón dispuesto a hacer that todo lo que Él quería God que can say hiciera. that he found a willing heart to do what he wanted. Yo solo quiero ir cuando llegue al cielo. When I go to heaven, I only want to hear Salmo 48. Psalm 48. El hacer tu voluntad, oh Dios. Doing your will, oh Me ha God, agradado. has pleased Y me. el día que ya no les sirva a ustedes, ya no quiero estorbarles. The day I cannot serve you any longer, then I don't want to be an obstacle. El día que no tengan nada que enriquecer sus vidas, no quiero The estorbarles. day I can no longer enrich your lives, I don't want to be an obstacle. Yo solo quiero hacer todo lo que Dios quiere I que just haga. want to do everything that God wants me to do. Pero cuánto reconocemos que necesitamos limpiar el How corazón. many of us recognize that we must clean our heart? Yo quiero hacerles una pregunta. I want to ask you, ¿Habrá entre nosotros personas que necesitamos pedir perdón a los the padres? people that we need to ask for forgiveness to the parents. Honra a tu padre y a tu Honor madre. your father and mother. A lo mejor te maltrataron, a lo mejor no fueron los Maybe they mejores padres, mistreated you or they weren't the best, pero son tus but they padres. are your parents. Honralos para que te vaya bien y tengas larga vida. Honor them so it may go well in life for you and you have a long life. Honrar no significa dejarlos que te sigan abusando, Honor does not mean to keep them abusing you, pero significa ahora honrarlos but it means to honor them now, Bendecirlos. bless them, y dejar que Dios trate con ellos si ellos no quieren ser cristianos. and let God deal with them if they don't want to be Pero Christian. tú bendícelos. But you bless them. No los honras, no les mandas un dinerito porque se lo merezcan. You don't send them money because they deserve it. Te los mandas por honrarlos. You send it because they honor of honor. Y si el dinero se lo gastan en alcohol o algo, entonces quizás quieras darle mejor la ropa, And if they darles comida, darles regalos. use the money, maybe you want to give them gifts, clothing, Pero honralos. but honor them. Habrá quizás alguien que necesite pedir perdón a los Is padres. there maybe someone that needs to ask their parents for forgiveness? Tal vez pedir disculpas a su supervisor, a su patrón, porque ha estado dando Maybe lugar para hablar. apologize to your supervisor or your boss because you've been gossiping. Quizás a un jefe en el trabajo. Maybe your boss at work. Quizás necesita pedirle perdón a su esposo porque no lo ha respetado, no lo ha honrado. Maybe you need to ask your husband for forgiveness because you have not respected him or honored Porque him. usted ha sido herida y fue abusada y entonces detesta la autoridad del You've esposo. been hurt and that's why you hate your husband's authority. O quizás usted ha estado prestando sus oídos cuando le hablan de otro pastor, de un anciano o de un mentor. Or maybe you've been paying attention when they speak about a pastor or another mentor. Cuando alguien venga a hablarle de su pastor, de su apóstol, de su profeta, de su When someone comes- hermano aquí en la iglesia, no preste oído. To speak about your pastor, your apostle, your prophet, don't pay attention to it. Dígale, no le diga Absalón, pero Don't say sea sabio. Absalom. Don't tell him that. Sea sabio y con But be corte de wise. alguna manera mira, And- discúlpame, End the conversation y váyase para otro lugar. and go somewhere else. A lo mejor entre nosotros Maybe amongst us. necesitamos arrepentirnos de alguna de estas We cosas. must Inclinemos repent of one nuestros of these rostros. things. So let's bow our heads. Yo quisiera preguntar en esta noche, I would like to ask tonight, sepa que en esta iglesia hay autoridades puestas por Dios. know that we have authorities that have been set by God in this church. En esta iglesia hay líderes, pastores de red. In this church we have net pastors. Hay ancianos, We have hay elders. mentores, We have hay mentors. líderes, We have leaders. hay ujieres, We have ushers. hay líderes maestros. We have leaders that are teachers. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos el respeto hacia los We maestros must teach our children respect towards the teachers como autoridades dentro de la as an iglesia. authority in the church. Si un ujier, cuando está en su función de ujier, If an usher, when they're doing their role as an usher, y él le da una instrucción, and they give you an hay que instruction, obedecer la we instrucción. must obey the instruction. Pero ¿por qué por qué ofendemos al ujier a But why veces? do we offend the usher? ¿Por qué hablamos contra nuestro pastor? Why do we speak against our pastor? ¿Por qué si no me gustó la palabra que predicó porque habló de la santidad o habló de los diezmos o Why habló de if I la... didn't like the word because he spoke about the tithes or the holiness? ¿Por qué hablar contra el ungido Why del speak Señor? against the anointing of God, the anointed of God?
¿Cuántos necesitamos arrepentirnos de algo? How many of us need to repent from ¿Cuántos something? necesitamos volver a pensar, Señor, a lo mejor he tenido rebelión y no he respetado las autoridades civiles o How las many of us autoridades? need to examine ourselves and say, I have not respected the civil authorities? Incline su rostro ahí Bow donde your está heads there where you are. y pídele al Señor que le muestre en qué área And ask necesita God to show arreglar. you in what area do you need. ¿Qué área necesita restaurar? What area do you need to restore? Algunos necesitan escribir o hablar a sus padres. Some need to write or call your parents. Algunas esposas necesitan hablar con su esposo. A wife needs to speak to her husband. Algún esposo ha abusado de su autoridad y ha dañado a su esposa. A husband has abused his authority and needs to fix things with his Alguien que wife. había estado jugando con la unción necesita arrepentirse Someone that was playing with the anointing needs to repent. porque se había dado libertades con las mujeres, con el alcohol, otra vez con sus cosas You carnales. had given yourself freedoms with your flesh once again. Y hay with women and consecuencias alcohol. por lo que hacemos. And there are consequences because Y of si what no we se do. arrepiente pronto, el Señor entonces no tiene otra opción. And if you don't repent quickly, then God has no other Porque hay option. rebeldía, no hay Because arrepentimiento, there's no repentance and there's rebellion. no hay santidad. There's no holiness. Entonces Dios corta So ministerios God cuts ministries. y usted se pierde el propósito de Dios para su And vida. you lose God's purposes for No your tiene life. por qué perderlo, You hijo. don't need to lose it. Solamente venga arrepentido. Just come repented. Tenga un corazón como el de David, Just have a heart like David. que dice: Señor, no quites de mí tu Santo That Espíritu. says, God, don't remove your Holy Que Spirit. dijo en el Salmo 51: contra ti solo he pecado. He said in Psalm 51, against you I have sinned. Lávame, 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 límpiame más de mi maldad. Cleanse me from my wickedness. ¿Cuánto necesitamos pedirle perdón a Dios How esta many of us noche? need to ask God for forgiveness? Si hay alguien que ha tenido convicción If there is someone that has had a y que conviction necesita disculparse o pedir perdón, mejor dicho, con alguien, and you need to ask someone for forgiveness, hágalo esta misma noche. do it tonight. Hágalo, salga de su lugar Do it, come out of your place. y vaya y busque a esa And go persona and look for that a person. la cual usted tocó el manto, To whom- ensució el manto de esa persona. You touched that mantle and you dirtied that mantle. Dio lugar a hablar de él o de ella o escuchó las You habladurías. spoke about that person or you heard the gossip against that person. Yo le voy a pedir a todos los que dicen: pastor, yo creo, necesito ser libre de alguna influencia de rebeldía en mi corazón. I'm going to ask those that say, Pastor, I need to be free from an Venga influence of adorando aquí al rebellion. frente. Come worshiping to the front. No nos hagamos los santos. Let's not be holy. Simplemente un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. God does not despise a contrite heart. Alguien que diga: yo quiero santificarme más para que Dios, yo quiero hacer todo lo que Dios quiere que haga. Someone that says, I need to sanctify myself more so I can do everything that Y, God wants me to. y quizás usted dice: no he hecho todo lo que Dios quería que hiciera. And maybe you say, I have not done everything that God wants me to do. He hecho parte, I have done only a algunas part, cosas some things de lo que Dios quería que of hiciera. what God wanted me to do. Las he hecho, I have done them, pero hay áreas que no le he obedecido a but Dios. there are areas that I have not obeyed God. Hay áreas en lo There espiritual are areas in the que spiritual no he obedecido a that I have Dios. not obeyed God. Hay áreas en las There are finanzas areas in the que finances no he obedecido a Dios. that I have not obeyed God. He robado a Dios. I have stolen from He God. robado a mi familia de la I've bendición. stolen from my family, the blessing from my Ha family. habido temor en mi corazón. There has been fear in my Y heart. no le he creído a Dios para diezmar de I have- una manera fiel, creyéndole a Dios. Not believed God to faithfully tithe. No he querido, a lo mejor hay un área que no he tenido problemas con mi carácter, Maybe there's an area where I've had problems with my character, con la integridad. with integrity. Tengo dos I caras. have two faces. Me cuesta controlar la carne. It's hard to control my flesh. Hay áreas de mi vida There are areas in my que life Dios me ha pedido that God has asked y for, que no las he rendido. and I have not surrendered them. Sea en lo espiritual, Being in en spiritual, lo familiar, in the family, en lo social, socially, en lo or financiero, financially, en la in carne, my flesh, lo que or sea. whatever. Si hay áreas que Dios te está If pidiendo, there are areas that God is asking hoy for, entrégaselas al Señor. today surrender them to the Lord. Young people, I ask you to pray, hijos. Jóvenes, les Pray, pido que oren. pray. It's for your own good. Es por su I propio know bien. what I'm telling you. Yo sé I lo que want les your digo. blessing. Quiero su Don't bendición. pray, just pray. Oren, pray. oren. I want the blessing of God for you. Quiero la bendición de Dios sobre ustedes. Come on, come on, tengan sus rostros inclinados. Bow Tengan your sus heads. rostros Bow your inclinados. heads. Pastor Luis y un anciano, vengan y ayúdenme a ministrar esta primera fila y segunda fila. Quizás son personas nuevas que no conocen esto y por eso no entienden la palabra. Oren por ellos, guíenlos.
Espere, ahí en la segunda fila, hijo, ve, ayúdame con los jovencitos, ministrales ahí a los jovencitos, al resto de la iglesia. The rest of the church. Come on. Dejemos, comencemos a orar todo el mundo. No tengamos un corazón sencillo, Let's have a sensitive un heart. corazón suave, A softened un heart. corazón que no se rebele A contra heart that Dios. doesn't rebel against God. Levantemos nuestra oración. Let's lift up our prayer. Es más, ¿sabe qué vamos a hacer? Oremos todos juntos. Oremos todos juntos. Oremos todos juntos esta noche y digamos: Padre celestial, Say, Heavenly Father, hoy saco de mi corazón today I remove out of my toda heart raíz de all rebelión. root of rebellion. No, tiene que decirlo con convicción Say it with y un conviction. poquito más fuerte, hijo. Hoy yo renuncio en mi a toda rebelión en mi corazón. Today I renounce all rebellion in my La heart. arranco de mi I corazón. uproot it from my heart. Toda All rebeldía, rebellion. toda hechicería, All witchcraft. toda All desobediencia. disobedience. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. A lo mejor he sido herido Maybe I've been hurt por el abuso de las autoridades. for the abuse of the authorities. Pero hoy yo renuncio a la rebelión. But today I renounce to Quiero rebellion. respetar las I want to autoridades. respect authorities. Quiero tener un corazón I want to have a heart conforme a tu corazón. according to your heart. Señor, Lord, si me has puesto en lugar de autoridad, if you have set me in an authority place, dame la gracia give me the grace para nunca abusar de mi to never autoridad. abuse my authority. Dame sabiduría Give me wisdom para no abusar de mi to not autoridad, abuse my authority, para ser alguien conforme a tu to corazón. be someone according to your heart. Hoy corto las maldiciones Today I generacionales cut the generational curses de rebelión que había en mi of familia. rebellion in my family. Hoy las corto. Today I cut them. Hoy las corto. Today I cut them. Hoy las I corto. cut them. Y comienzo un nuevo ciclo. And I begin a new Un cycle. nuevo ciclo de A new bendición. cycle of blessing. De un corazón sincero. Of a sincere Un heart. corazón limpio. A clean heart. Un corazón que le crea a Dios. A heart that believes Un God. corazón rendido a Dios. A surrendered heart before Y yo Him. dejo un legado And I leave a de legacy bendición of blessing para mis hijos, for my children, mis nietos, for my mis grandchildren, bisnietos my y great-grandchildren, todas mis and generaciones all of my que generations vengan antes que venga Jesús. that come before Jesus Yo returns. bendigo mis I generaciones, bless my pero yo generation, soy el primero but I am the que me first rindo. that surrenders. Bendigo a los que me han herido, I bless those who have los harmed me. bendigo. I bless them, Y hoy declaro mi corazón and I declare my libre heart de la is rebelión, free from rebellion, libre del free coraje, from rage, libre de la ansiedad, free from anxiety, libre de toda herida. free from all hurt. Hoy, Señor, Today, Lord, ahora comience a orar, comiencen a Begin orar, to pray, comiencen a begin to orar. Dele pray. gracias a Dios. thank God. Yo bendigo el corazón de cada uno de estos jovencitos, Señor. Yo los bendigo, 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 yo los bendigo. Yo te bendigo. Tu voluntad, Señor. Dile, mi corazón quiere agradarte. Mi corazón quiere agradarte y hacer tu voluntad, Señor. Señor, mi corazón quiere agradarte. Mi corazón quiere agradarte. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Una vez Te así en mi bendigo. corazón. Sabra brasere que toda ma brava se la racado robo se la rabase. Endarama brasele que toda ma brose endarama brose la raca. Endarama brava ma se la vacato robo se la rama endarama brase. Endarama brava se endarama se que endarama brase le. Los bendigo, 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 los bendigo. Los bendigo, los bendigo, los bendigo. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, hijo, te bendigo, hijo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, hijo. Te bendigo, hijo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Te bendigo, 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 te bendigo. Yo quiero ser.
Sacrificios no te agradan. Obediencia te daré. Conforme a tu corazón. Yo quiero ser. Sacrificios no te agradan. Obediencia te daré. Mi corazón quiere agradarte. Mi corazón quiere agradarte y hacer tu voluntad, Señor. Mi corazón quiere agradarte. Mi corazón quiere agradarte y hacer tu voluntad, Señor. Mi corazón quiere agradarte. Mi corazón quiere agradarte y hacer tu voluntad, Señor. Dile conforme a tu corazón. Yo quiero ser, Señor. Sacrificios no te agradan. Sacrificios no te agradan. Obediencia te daré. Conforme a tu corazón. Yo quiero ser, Señor. Sacrificios no te agradan. Obediencia te daré. Mi corazón quiere agradarte. Mi corazón quiere agradarte y hacer tu voluntad, ¿Sabe? Señor. Hay alguien que has perdido There is someone that has lost. oportunidades You have por, lost por la actitud de tu corazón. opportunities due to the attitude of your heart. Pero la buena noticia es que Dios te está dando una oportunidad. But the good news is that God is giving you a new opportunity. Solo que tienes que hacerlo ya. You just need to do it now. Porque estás en el momento como cuando el profeta Natán fue con el rey David. Because you're in the moment like Prophet Nathan went to David. Y ese era el día para que David And hubiera confesado su That pecado was the day for David to confess his sin y rectificar su vida. and to get straight in his Y life. por eso continuó su reinado. And that's why his kingdom remained. Ya has perdido cosas. You have lost things En la familia, en el ministerio, en las in finanzas. family, in ministry, in your finances. Pero todavía te puedes recuperar You can still recover si hoy vuelves tu corazón verdaderamente a if Dios today you turn your heart to God y te genuinely. dispones a hacer todo lo que Él quiere que hagas And you set to do everything that He wants you to do. y arranca la rebelión. And you uproot rebellion. Inclinen sus ojitos. Bow your heads. No esperes a que el Señor me dé tu nombre. No necesita decir tu nombre. Don't wait for the Lord to give Solo you your quiero name. preguntar si tú eres esa persona a la cuenta de 3. If you are that person at the count of 3, Levanta tu mano. raise your hand. 1, 2, 2, 3. Sí, bájenla, Put it down. bájenla. Bájenla. Dios te conoce, Dios ha visto. God knows you. Solamente haz lo que necesitas hacer. Just do whatever you have to do. Ahora yo quisiera que mientras vamos cantando volvamos a nuestro lugar. Let's go back to our seats as we sing. Vamos volviendo a nuestro lugar cantando. Let's go back to our seats. Wants to please you. My heart wants to please you. Ten piedad de mí, oh Dios, Have mercy of me, O God. conforme a tu misericordia, According to your mercy. conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. According to your kindness, erase my rebellion. Lávame más y más de mi maldad Wash away all my y iniquity límpiame de mi pecado, and cleanse me from my sin. porque yo reconozco mis rebeliones For I know my transgressions, y mi pecado está siempre delante de and mí. my sin is always before me. Contra ti solo he pecado Against you, only you, I have sinned, e hice lo malo delante de tus and done what ojos. is evil in your sight. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo So you are right in your y verdict, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. and you have made me understood in the secret. Purifícame con hisopo Purify me, y seré limpio. and I will be cleansed. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cleanse
cleanse me and wash me, and I will be whiter than snow. Hazme oír gozo y alegría. Let me hear joy and Y gladness. se recrearán los huesos que has abatido. Let the bones you have crushed rejoice. Esconde tu rostro de mis pecados. Hide your face from my sins Borra todas mis and maldades. blot out all my iniquity. Crea en mí, oh Dios, Create in me un corazón a limpio pure heart, O God, y renueva un espíritu recto dentro de mí. and renew a steadfast spirit within me. Diga a todo mundo, crea en mí, oh Dios, Say with me, create in un me, O corazón God, limpio. a pure heart. No me eches de delante de ti Do not cast me from y no presence, quites de mí tu Santo or Espíritu. take your Holy Spirit from me. Digámoslo de nuevo, no quites de mí tu Santo Do Espíritu. not cast from me your presence, or Sí, take your Holy Spirit from me. Y digamos esto último, vuélveme el gozo de tu And salvación. restore to me the joy of your salvation. Vuélveme el gozo de tu salvación. Restore to me the joy of your Y salvation. espíritu noble me sustente. And grant me a willing spirit to sustain me. Entonces enseñaré tus caminos Then I will teach your ways. y los pecadores se convertirán a ti. And the sinners will turn back to you. Amén. Amen. Amén. Gracias, Señor. Hijos, así como estamos, ay, perdónenme que se me hace tan tarde. Discúlpenme, pero no es mi intención, simplemente I don't know, es mi defecto, pero discúlpenme, ojalá que Dios lo pueda usar para bien. Pero sepan que con todo lo que he hablado, yo tengo mucho miedo de abusar de mi autoridad. Tengo temor de Dios. Amo a Dios y los amo a ustedes. Y a veces cuando me oyen predicar así como serio, como nunca es para abusar mi autoridad. Nunca. Ustedes saben que los he tratado como hijos y hijas con respeto, con dignidad, y con Dinora pretendemos llegar al final de nuestros días de esa manera, habiéndoles servido, y que el Señor nos dé la sabiduría para nunca abusar de nuestra autoridad. Perdónenme si alguna vez se han sentido ofendidos por mis palabras. Si ha sido la palabra de Dios, bueno, ahí no puedo pedir disculpas, pero si alguna vez algo de mí yo no represente bien a Dios, perdónenme, pero nunca está en mi corazón abusar de nuestra autoridad. Y Nora y yo no queremos nunca abusar de nuestra autoridad. Les amamos y estamos para servirles. Oramos por nuestros diezmos y ofrendas. Si me dan un sobrecito, por favor. Si alguien necesita un sobrecito, levante su mano para que se lo lleven. Gracias. Amor, si quieres le pones nombre ahí para yo no. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Los traemos con gratitud y con alegría de corazón, voluntariamente, en acuerdo con tu palabra y con tus promesas, Señor. Gracias, gracias. Esta ofrenda de hoy, Señor, yo te la doy pidiendo que la recibas con agrado. Que no sea una ofrenda que te traigo con rebelión en mi corazón, como Saúl. Que no sean nunca mis diezmos y ofrendas traídas con rebelión, Señor, o con rebeldía o hechicería o desobediencia. Ni nunca quiero traerte dinero, Señor, que sea dinero mal habido por desobediencia, Señor. No. Quiero traértelo con limpieza de manos y solo hacer lo que me toca a mí hacer, no usurpar el lugar de nadie. Ayúdame a ser un buen pastor, que con Dinora podamos reflejar tu bondad, podamos reflejarte a ti, tu amor, tu perdón, para restaurar, no importa qué tan pecadora la persona sea, así como me restauraste a mí, restaurarles también a ellos, Señor. Aquellos que quieren y desean. Danos siempre, Señor, la sabiduría para reflejarte, representarte bien, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Y Dinora y yo nos rendimos
juntamente con toda esta congregación, nos rendimos a ti. Aquí estamos, habla y nosotros hacemos, ordena y obedecemos, guía y nosotros seguimos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Amén. Amén. Pueden tomar, pueden pasarlos. Yo creo que no les voy a dar la noticia sino hasta otro día, hijos, porque se nos hizo muy tarde, pero Pastor Luis tiene algunas fechas importantes. ¿Cuántos saben que ya se nos viene